niños hasta los 9 años que salgan a sus cuidos. Hemos titulado este sermón como un vaso medio vacío. En esta temporada del año, no muchas personas sienten gozo. Yo he hablado con muchas personas I've spoken to many people. y se han sentido inquietas en esta temporada. They felt preoccupied at these times. Incluso hay personas que no quisieran que la Navidad nunca llegue. Matter of fact, I've heard of people that wouldn't even like Christmas to come around. Estas personas están realmente plagadas These people are plagued con memorias muy melancólicas with a lot of sad memories de cosas que han sufrido en su vida. of things they've gone through in their life. Algunos han sufrido familiares, Some have suffered through families, algunos han perdido a sus padres o a sus hijos. others have lost fathers or children, Sus hijos están lejos de ellos. or their children are far away. Muchos tienen sueños que han sido frustrados y no han podido cumplirlo en este año. Many have frustrated dreams, Y se les hace difícil celebrar en la Navidad. and it becomes difficult to celebrate Christmas. Sabemos que estas personas piensan así And we know these people think this way porque no entienden el verdadero significado de la Navidad. because they don't know the true meaning of what Christmas is. Por tanto, ellos no creen que Dios entró en el mundo Therefore, they don't believe that God came into the a world través de esta persona llamada Jesús. through the person of Jesus Christ. Y piensan que todo lo que sucede en este tiempo, And they believe that everything that happens in this time, de una forma u otra, remueve esos sentimientos in one way or another, stirs up those feelings que han sufrido tal vez en este año o en años pasados. that they suffered in this year or another years. Sin embargo, no pueden disfrutar de este hermoso tiempo de la Navidad But they can enjoy this beautiful time of Christmas porque no creen because they don't believe que la Navidad that Christmas nos anuncia a nosotros announces to us el cumplimiento de una promesa the fulfillment of a promise, de la venida del Mesías the coming of the Messiah, para darnos vida y vida eterna. to give us life and eternal life. Y no solamente para darnos vida eterna, Not only to give us eternal life, sino que a pesar de todo el sufrimiento que hayamos podido pasar, but despite all the suffering that we've gone through, a pesar de todo lo que hayamos podido perder en nuestras vidas, despite everything we've lost in our lives, Él no solamente vino para salvarnos, He didn't only come to save us, sino para que nuestra vida estuviera completa totalmente. but He came so that we could have a full and complete life. En este pasaje que acabamos de leer, This passage we just read, hay un personaje there's a character que encaja bien en esta categoría that fits well into this category. de esas personas Those people, que son un vaso medio vacío. they're a glass half empty. Una de las características One of the characteristics de este personaje que después vamos a hablar of this type of person which we're going to be talking about es que él mostró en las veces que aparece en los evangelios is that he showed at the different times he appears in the gospel que su vida estaba media vacía. that his life was half empty. Por tanto, Therefore, se podía notar en sus palabras, we can notice that his words, registradas por los evangelistas, which are registered through the gospel, que right, era un hombre that he was a man, que constantemente controlaba su vida el desaliento. that constantly his life was controlled by lack of encouragement. Y era producto de su falta de fe. And it was all that part of lack of faith. Una de las características también de este hombre, One of the characteristics of this man also, que si hubiera vivido en el siglo XXI that if he would have lived in the 21st y century, lo hubiéramos llevado al Citrus and we would have taken him to Citrus a tomar un examen psicológico o psiquiátrico, to be evaluated psychologically, podríamos decir que este personaje we could say that this person es un bipolar. is bipolar. En unos momentos una gran devoción hacia Jesús In one moment, very devoted to Jesus, y en otros momentos un gran desaliento. and in other times, very discouraged. Muchas veces esa devoción lograba vencer el miedo que lo dominaba. Many times, that joy would allow him to conquer his fears. Pero muchas veces ese mismo miedo cuando volvía otra vez a su vida But on the other hand, that same fear at other times lo llenaba de desaliento. would fill him with discouragement. Tenía miedo de perder a su maestro. He had fear of losing his teacher. Él pensaba que cada cosa que le iba a suceder a Jesús era una tragedia. He thought that everything that would happen to Jesus was a tragedy. Por tanto, era una persona Therefore, he was a person
que casi pocas veces recibía el bien, that very little he would receive the good. él siempre pensaba que el mal lo estaba acechando. He always thought that evil was after him. Y dice Juan, And John says, en este pasaje del capítulo 11, in this chapter 11, que Jesús that Jesus va a hacer un milagro is going to perform a miracle, de la resurrección de Lázaro. the resurrection of Lazarus. Y Jesús conoce a este tipo de personas, And Jesus knows this type of person, que estamos en los dos extremos. which are in both extremes. Hay días que somos muy devotos a Jesús On days we're very devoted to Jesus, y hay días que estamos muy desanimados de Jesús. and on other days we're very discouraged towards Y Jesus. Jesús conocía a este personaje Jesus knew this type of person, y también nos conoce a nosotros. and he knows us as well. A veces estamos deseosos de servir a Jesús un día Sometimes we're very wanting to serve y Jesus, otros días no queremos saber nada ni de Jesús ni de la iglesia. and on other days we don't want to know anything about Jesus. Y dice Juan And John says que el propósito de este milagro that the purpose of this miracle no era tanto para que la gente viera el poder que tenía Jesús. wasn't really just to see the power of Jesus. No lo hizo por el mismo Jesús. He didn't do it for himself, Él lo hizo por los discípulos. he did it for his disciples. Y dice Jesús, dice Juan, And John says que él hizo este milagro de la resurrección de Lázaro that he performed this miracle of resurrecting para Lazarus que ellos, los discípulos, so that his disciples creyeran en él. would believe in him. Dice el versículo 11, versículo 13 del capítulo 11, Verse 13 says, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. O sea, el propósito de este milagro so the purpose of this miracle es que ellos creyeran que Él es el Mesías, for him to believe that he was the Messiah, que Él es el Dios que había entrado en la humanidad. that he was the God who had entered humanity. Así que Juan está hablando de la Navidad. So John is speaking about Christmas. Así que Dios quiere que tú en este tiempo creas que Él es el Mesías, God wants for you and him to know that he is the Messiah, para quitar todo el desaliento que provoca muchas veces tu falta de fe. for you to remove all the discouragement that happens. Cuando Jesús When Jesus invita a sus discípulos a ir hasta Betania, invites his disciples to follow him to Bethany, donde se encontraba Lázaro con sus hermanas, where Lazarus was with his sisters, Él estaba planeando resucitar a Lázaro, he was planning to resurrect Lazarus. pero no para mostrar una vez más su poder, But it was not just to show his power, era por causa de sus discípulos. it was because of his disciples. Podemos decir es por causa de nosotros, And we can say it's because of us, porque a veces nos falta la fe en Cristo Jesús. because many times we lack faith in Jesus Christ. Pero es interesante entrar But it's interesting to enter en esta narrativa que nos trae Juan. into the narrative that John tells us about. Por un lado, Jesús On the other hand, Jesus, está preocupado porque ellos crean. he's worried about them believing. Jesús estaba interesado por sacar a este personaje de su desaliento. Jesus was worried about bringing them out of discouragement. Pero por otro lado, But on the other hand, ahí estaba ese personaje. character was there, Escuchaba a Jesús, listening to Jesus. pero las palabras de Jesús But Jesus' words no podían remover el desaliento. could not remove the discouragement. ¿Cuántas veces nosotros no nos pasa lo How mismo? many times are we in the same situation? Escuchamos la palabra de Dios, We hear God's word, alguien nos motiva a creer someone tries to y motivate us nosotros to no believe, escuchamos. but we don't listen. Seguimos en el We desaliento. continue discouraged. Estamos en esa bipolaridad. We're in that bipolar. Mantenemos una devoción unos días We remain encouraged on one hand, y otros días nos mantenemos desanimados. and other days we're discouraged. Hay una expresión que Tomás dice en medio de este escenario. There's an de ese expression. personaje. There's an expression that Thomas uses. Fíjense que Jesús está haciéndolo por él. Notice that Jesus is doing it for him. Y note cómo Tomás está reaccionando a las palabras de Jesús. And notice how Thomas reacts to his words. Dice en el versículo 16. In verse 16. Vamos también nosotros para morir con él. Así que Tomás Therefore, Thomas es invitado a ver este momento de creer, is invited to see this moment of believing, pero su mente todavía no estaba dispuesta a creer. but his mind was still not willing to believe. Algunos comentaristas dicen Some commentaries say que cuando él dice vamos, estamos dispuestos a morir, that when he says, let's go, we're willing to die, él no estaba pensando en Jesús. he wasn't thinking about Jesus. No era para morir con It Jesús. was not to die with Jesus.
Porque al final, Because at the end, en medio de la crisis, cuando se encontraba Jesús en la cruz, in the midst of the crisis when Jesus was on the cross, Él no estaba allí. he wasn't there. Pero hay algo que nos enseña el pasaje, There's something that we can learn from this passage. que Tomás tenía buenas intenciones. Thomas had good intentions. Y creo que era realmente sincero en su intención, And I think that he was really sincere en morir por Jesús. in dying for Jesus. Pero vemos But we see que sus buenas intenciones that his good intentions solamente se quedaron en sus labios just remained in his lips. y no llevó a algo de oración. And they never went to action. Y es una vez más por el desaliento. And once again, because he was discouraged. ¿Cuántas veces How many times nosotros tenemos buenas intenciones? we have great intentions? Quiero hacer esto para el I Señor, want to do this for the Lord, pero eso es de labios. but it just stays in my lips. Pero cuando viene el momento del desaliento, But when the moment of discouragement todo comes, se queda sin acción. everything remains without action. Y somos honestos en nuestras intenciones. We're honest with our intentions, Pero muchas veces el desaliento, but many times discouragement, por falta de nuestra fe y confianza en el poder de Dios, the lack of faith and trust in the power of God, nos deja sin hacer nada. leaves us without doing anything. Así que yo creo que Tomás fue una persona honesta So I think that Thomas was a very honest person cuando dijo que quería morir con él. when he said that he wanted to die with him. Mateo 26:56 dice: Matthew 26:56 says, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cuántas veces how many times nosotros también hacemos como los discípulos? don't we do as the disciples? Dejamos solos a Jesús We leave Jesus by himself en esta misión de alcanzar in this mission to reach a aquellas personas que no conocen al Señor. those that don't know the Lord. Porque viene una situación en nuestras vidas, Because the situation comes to our life, viene un pensamiento en nuestras vidas or a thought comes to our lives, de algo que ha sucedido en nosotros of something that has happened in us, y nos desalienta. and it discourages us. Y nuestra buena intención And our good intention se queda solamente en nuestras palabras. remains only in our words. También Pedro Peter also también estaba dispuesto a morir por él. was willing to die for him. Él dijo que nunca lo iba a negar. He said, I would never deny you. Buenas intenciones tenía Pedro. Great intentions, Y Peter yo creo had. que una vez más como Tomás, I think once again, like Thomas, él era sincero con Jesús. he was being sincere with Jesus. Yo nunca te voy a negar. I will never deny you. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a la muerte, But when the moment came to face death, por una simple mujer que se le acerca, because of a simple woman that approached him, que identifica su asentado acento de Galileo, who identified his accent as a Galilean, lo distingue y dice, tú eras uno de ellos. she distinguished him and said, you were one of his. Y él niega a Jesús. And he denies Jesus. Las buenas intenciones Good intentions se quedaron solamente en sus labios remained in his lips porque el desaliento dominó su vida y controló su vida. because discouragement controlled his life. Más tarde en el Evangelio de Juan, Later on in the Gospel of John, cuando ya Jesús había planeado todo when Jesus had already planned everything para ir otra vez al Padre, to go back to the Father, regresar a la gloria del Padre, to return to the glory with his Father, Jesús dice unas palabras muy alentadoras, Jesus says encouraging words. que si yo hubiera estado ahí, That if I would have been there, yo hubiera dado un brinco muy alto. I would have jumped high and ran. Jesús le dice a los discípulos, y ahí estaba Tomás, Jesus tells the disciples, and Thomas was there, yo me voy I'm leaving porque voy a preparar un lugar para ustedes. because I will prepare a place for you. Podemos decir, Tomás, voy a preparar un lugar para ti, We can say, Thomas, I'm going to prepare a place for para you. que donde yo esté, Tomás, So that when I am Thomas, tú también estés. you shall be as well. Sin embargo, dice But it says instead, Juan 14:5, John 14:5, mientras que Tomás escuchaba esa palabra tan alentadora, while Thomas listened to those encouraging words, que cualquier persona se hubiera motivado realmente a seguir a Jesús. that anybody would have been motivated to follow Jesus, Fíjense con qué sale Tomás. notice how he responds. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús tiene que hablar con Tomás. Dice, yo he estado tanto tiempo entre ustedes Jesus has to speak to Thomas. y todavía ustedes no saben a dónde van You still don't know where I'm y going. no saben que yo soy el camino. You don't know I am the way. Juan 14:16. John 14:16. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the life. Mientras Jesús hablaba, While Jesus spoke, Tomás dudaba. Thomas doubted.
Él pensaba en su desaliento constante. He was constantly thinking about his discouragement. Y las palabras de Jesús In Jesus' words, no movía a Tomás. didn't move Thomas. ¿Cuántos sermones hemos escuchado durante el año? How many sermons we've listened to this Y si year? nosotros evaluamos nuestra vida, If we evaluate our life, podemos decir como Tomás, we can say as Thomas, ¿cuál es el camino? which one is the ¿Qué way? tengo que hacer? What do I have to do? ¿Cuál es mi responsabilidad? What's my ¿Cuál es el responsibility? propósito de mi What salvación? is the purpose of my salvation? Hemos escuchado la voz de Dios, We've listened to the voice of God, pero no hemos creído en la voz de Dios. but we haven't believed the voice of El God. desaliento Discouraged. vuelve otra vez a nuestras vidas Comes to our lives again. y controla nuestros pensamientos. It controls our lives. Tomás es ese tipo de persona como muchos de nosotros, Thomas is that type of person, like many of us. que recibimos la palabra, When we receive the word, en este caso Tomás al igual que los demás discípulos, in this case, Thomas, like the rest of the disciples, pero se queda pensando, but he just remains thinking, ¿será verdad o no? could it be true or not? Yo creo que lo que yo pienso y creo I think what I think es mejor que lo que me dice Jesús. is better than what Jesus says. Déjame hacerlo a mi manera Let me do it my way. y yo solito voy a vencer And I myself will conquer mi desaliento my discouragement a mi forma, in my way, muchas veces a través de huir hacia el placer, many times fleeing to pleasure, pero a la misma vez but at the same time, yo voy a creer en Jesús I'm going to believe in Jesus si yo lo hago a mi manera. if I do it my way. Y Tomás estaba allí. And Thomas was there. Y Tomás And Thomas constantemente, was constantly, en las veces que aparece en los the evangelios, times that he appears in the gospel, mostraba que esa era una persona con un vaso vacío. he showed that he was a person that was half empty. Era una persona que era muy reflexiva He was a person that was very reflective. y siempre veía el costo que había que pagar, He was always thinking about the cost that had to el be sacrificio que había que hacer, the sacrifice that had to be lo que done, tenía que abandonar. what he had to abandon. Y llegaba siempre a la conclusión He always got to the conclusion que no creía en lo que escuchaba. that he didn't believe what he heard. Él He no podía ser un vaso que se desbordara por la fe, couldn't be just filled with faith, porque siempre el desaliento y su falta de fe because discouragement and lack of faith dominaba y controlaba su vida. dominated and controlled his life. Pero no solamente le pasó But it not only happened a Tomás. to Thomas, Hay dos personajes más dentro de la Biblia. there's two other people in the Bible. Y yo creo que si volviéramos a escribir la Biblia, And I think if the Bible would be written again, muchos de sus nombres tendríamos que cambiarlos por estos personajes. many of these names would have to be replaced by these. Tenemos el caso de Pedro. We have Peter's case. Se encontró en la misma situación Found que Tomás. himself in the same situation as Sus Thomas. palabras se quedaron en sus labios, His words remained in his mouth, pero no se movió en su fe. but he never moved in his faith. Vemos en Juan We 13:37. see in John 13:37, Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? Preguntó Jesús. De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás no una vez, sino 3 veces. Estaba dispuesto a morir por Jesús. he was willing to die for Jesus. Y Jesús lo confronta And Jesus confronts him con una pregunta para que él repiense en sí mismo. with a question for him to think. ¿De verdad tú vas a morir por mí? You really willing to die for me? ¿De verdad tú no me vas a negar? You really never going to deny me? Te voy a mostrar que sí me vas a negar, le dijo Jesús. Let me show you that you will deny me. Cuando el gallo cante al amanecer, When the rooster crows in the morning, tú ya me vas a negar 3 veces. you have been denied me 3 Y así times. mismo sucedió. And it happened that way. Otro personaje que también tenía la misma dificultad que Tomás Another person that also had the same difficulty as era Thomas Felipe. was Philip. Vamos al capítulo 14 del mismo Evangelio. Chapter 14 of that same gospel, En el John, versículo 8 y 9 dice: verse 8 and 9. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, como Pedro y como Tomás, Philip, like Peter and Thomas, constantemente el desaliento los controlaba. constantly controlled by discouragement Y era por su falta de fe. because his lack of faith, Su vida estaba media vacía. his life was half empty.
porque no habían colocado totalmente su fe en Cristo Jesús. Because he had not completely placed his faith in Jesus Christ. Cuando vemos este pasaje, When we see this passage, y podemos, si lo vemos de una forma humana, and then we see it in a human perspective, o si lo podemos ver desde afuera de la crisis que vivía or we see it from outside the crisis, María, Marta y el propio Lázaro que había muerto, from which Martha, Maria, and Lazarus himself are living, podemos ver dos cosas. we can see two things. Lo primero que notamos The first thing that we notice es que Jesús se alegró por no haber estado allí en el momento que murió Lázaro. is that Jesus was happy for not being at the moment he died. Suena un poco duro, ¿verdad? Sounds a little harsh, right? Todos queremos que Jesús esté en el momento en que yo estoy sufriendo, Everyone wants Jesus to be there when we're suffering, que me ayude en el momento de la angustia. to help me in the time of anguish. Sin embargo, Jesús le dice a sus discípulos, But Jesus tells his disciples, incluyendo a Tomás including Thomas y a Pedro, and Peter, y a nosotros si estuviéramos allí, and us if we were there, yo me alegro, I'm happy. yo estoy feliz, dice Jesús, I'm rejoicing, Jesus, de no haber estado allí not being there en el momento en que Lázaro murió. in the moment that Lazarus passed away. Y esto nos habla a nosotros And this speaks to us que Jesús tiene su tiempo. that Jesus has his time. Y cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios, And when we wait for God's time, y ese tiempo de Dios se demora, that God's timing takes long. viene el desaliento a nuestras vidas. Discouragement comes to our lives. Porque a veces no salen las cosas como queremos, Sometimes things don't go the way we want, en el tiempo que nosotros queremos. and in the time that we want it to be. Y Jesús quería enseñarles And Jesus wanted to teach them, a sus discípulos y a la familia de Lázaro, his disciples and Lazarus' family, que era lo que estaban sufriendo, which were suffering, que Dios tiene su horario para todas las cosas. that God has his timing for it. Que Él tiene el tiempo correcto para todas las cosas. That he has the correct timing for everything. Lo segundo que podemos ver humanamente en el pasaje The second thing that we can see humanly es que Jesús, is that Jesus, a través del sufrimiento through the suffering, de Marta y de María, Martha and Maria, por ver a su hermano muerto, just because they saw their brother that was quería dead, darle una gran enseñanza a sus discípulos. wanted to teach something very important to his Y disciples. esto es bien duro también, This is very harsh. que a través del sufrimiento de la vida de otra persona, And through the suffering of someone else, Jesús esté trabajando en tu vida por tú ser una persona desalentada. and Jesus is trying to work in your life for being discouraged. Y Jesús usa el dolor y el sufrimiento de esta circunstancia And Jesus uses the pain and suffering of this para circumstance enseñarle a sus to discípulos show his disciples que Él es la resurrección. that he is the resurrection. Y el que cree en Él, And he who believes in him, aunque esté muerto, even though he's dead, vivirá. will live. Así que primero vemos su tiempo So we see his time, y vemos cómo usa el sufrimiento en la vida de otras personas and we see how he uses suffering in other people's y Él lives, une las dos cosas and unites both of them para darnos una enseñanza a cada uno de nosotros. to give us a teaching, each and every one of us. Con eso podemos aprender un principio. With that we can learn a principle. ¿Cómo usted puede contrarrestar esos momentos de desaliento en su vida? How can you defeat those moments of discouragement in your life? Primero, First, confiar más en el Señor. trust more in the Lord. Y segundo, Second of all, piense en su propia vida. think about your own life. ¿Qué Dios te está enseñando a tu vida? What is God trying to show you? ¿En qué no estás creyendo? What are you not believing? ¿En qué no estás poniendo tu confianza? What are you not putting your trust in? Dios siempre tiene algo que enseñarnos a cada uno de nosotros. God always has something to teach each and every one of us. Y en el 11:25 dice Jesús: In 11:26 he says, entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Dirigiéndose a aquellos que estaban allí. Así que Jesús quería, so Jesus wanted, a través de tiempo de espera, through this time of waiting, de 2 días en ir a ver a Lázaro, 2 days before he went to see Lazarus, cómo él usa su tiempo how he uses his y el sufrimiento and suffering para fortalecer nuestra fe, to strengthen our para que faith, nosotros depositemos cada día más nuestra fe en Él. so that we can deposit our faith in him daily. Usted se imagina si Jesús no le hubiera dado esta enseñanza, Could you imagine if Jesus would have given us this teaching? ellos no hubieran entendido el motivo de la Navidad. They would have never understood the meaning of Christmas. Si Jesús no hubiera sido la resurrección, If Jesus would have been the resurrection, entonces perduraría la muerte. then death would reign.
Y si la muerte perdura, if death reigns, entonces Satanás no está vencido. then Satan hasn't been defeated. El pecado no está vencido. Sin hasn't been defeated. Y a través de esta enseñanza Jesús le está diciendo a estos discípulos, And through this teaching, Jesus is telling his si yo no disciples, soy la resurrección, I'm not the resurrection. ustedes no tienen vida eterna. You don't have eternal life. Si yo no soy la If resurrección, I'm not the resurrection, entonces no destruí la muerte con mi resurrección. then I didn't conquer death with my resurrection. Y entonces, Then, al pensar en la resurrección, when you think about resurrection, se esperaba you would think que Tomás saliera del desaliento, that Thomas would come out discouraged, pero no fue así. but it wasn't so. Tomás seguía siendo Thomas remained el hombre desanimado. the discouraged man. No importa lo que Jesús dijera, Not matter what Jesus said, no importa lo que Jesús le enseñara, it didn't matter what Jesus taught him. seguía siendo un hombre con un vaso medio vacío. He continued being a man that was half empty. Después que Jesús resucita, After Jesus resurrects, Él se parece otra vez a sus discípulos. he appears again to his disciples. En esta ocasión, But on this occasion, Tomás se perdió la oportunidad. Thomas loses the opportunity. Él vino y le dijo, paz sea a vosotros o a ustedes. He came and says, peace be with you. En medio del miedo que ellos tenían, estaban allí todos en una casa. In the middle of the fear, they were all in a house. Viene Jesús, And Jesus comes. atraviesa las puertas y paredes He goes to the doors and y walls trae esta palabra de aliento a sus discípulos. and brings this word of encouragement to his disciples. Pero el desaliento de Tomás, But Thomas' discouragement, provocado por su temor constante de perder a su maestro, provoked by his fear of losing his perdió la teacher, oportunidad de estar en el tiempo he lost a chance to y be en el in lugar correcto the right place. para ver a aquel que había sido el que le había anunciado To see him who had announced que él es la resurrección. that he is the resurrection. Y yo me imagino And I could imagine que cuando los discípulos vieron a Tomás durante la semana o ese día, that when the disciples saw Thomas throughout that week, con gran alegría le habrán compartido a Tomás, with great joy they must have shared with con Thomas. gran entusiasmo y pasión le dijeron a Tomás, With passion and encouragement, they told Thomas le dijeron, hemos visto a Jesús, that we've seen Jesus. hemos visto a aquel que tú tenías miedo de que no estuviera con nosotros, We've seen him who you thought that you were third ha resucitado, Tomás, He has resurrected Thomas. anímate, Tomás, Be encouraged, Thomas. motívate a seguir por tu maestro. Be motivated to follow that teacher, ¿Y sabes lo Thomas. que dijo Tomás? And you know what Thomas said? Yo no voy a creer I'm not going to believe. hasta que yo no meta mi dedo en sus llagas Until I don't place my finger in his wound. y vea que Jesús quita su túnica y vea su costado rajado por la lanza. And until I see him remove his tunic. And see Entonces cuando yo vea las marcas de la cruz en Cristo, then when I see the marks of the cross, entonces yo voy a creer. then I will believe. Yo si fuera Tomás, If I would have been yo Thomas, hubiera echado a llorar, I would have been crying. rendido ya a los pies de Jesús. Would have just No, been ¿verdad? down. Wouldn't you Pero say? todavía Tomás But Thomas no still era doblegado, had been broken down porque el desaliento lo controlaba. because discouragement Y controlled toda him. aquella devoción hacia Jesús, Now that devotion, frente a aquellas grandes noticias dadas por Jesús y sus discípulos, for all those good news given to no his movían disciples, a Tomás. didn't move Thomas. ¿Cuántas veces nos ha pasado también a nosotros? How many times has that happened to us? Amén. Amen. Hermanos se nos acercan, nos motivan, nos alientan, Brothers come towards us, encourage us, nos llenan de palabras muy lindas. they bring us awesome words. Mira cuántos talentos tú tienes. So how many gifts you have, Mira brother? cuántos talentos tienen tus hijos. So how many gifts your children have? Mira qué potencial tú tienes en tu vida. With how much potential you have in your life. Y no mueves el corazón de la gente. And our heart is not moved Ponen tantas excusas. with so many excuses. Tal vez algunos muchachos dirían, Probably some people would say, tengo muchos proyectos que hacer, pastor. Pastor, I've got a lot of things to do. Tengo muchos problemas financieros y tengo que tener 2 trabajos. My finances gonna need to Y así, y así, y así. and so forth and so on. Así que con frecuencia podemos ver, So with frequency we can see nosotros somos personas así como Tomás. we're similar to Thomas. No importa lo que usted le diga a esa persona, No matter what you tell that person, no hay forma de cómo moverlo. there's no way to move Ser una persona apasionada por Jesús. to be a person passionate for Jesus. Él dijo He said en Juan 20:25, in John 20:25, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Jesús Jesus
es un Dios paciente. He's a patient God. Es tan paciente He's so patient que si Él estuviera aquí ahora entre nosotros, that He would be here in the midst of us. todos quedaríamos muertos We would all fall dead por una forma o por otra. in one way or another. Pero vemos que Jesús es paciente. But we see that Jesus is patient. Y así como esperó 2 días para resucitar a Lázaro, And the same way He waited 2 days to resurrect Lazarus, esperó 8 días He waited 8 days para encontrarse con este desalentado Tomás. to re-encounter Himself with Thomas. Jesús no se apresuró, And Jesus didn't move fast porque ya era bastante lo que había escuchado Tomás. because it was enough what Thomas Y had. lo dejó 8 días And He allowed him to go 8 en days su desaliento, in his discouragement, en su duda. in his doubt. ¿Será verdad que resucitó? Is it true He has resurrected? ¿O no será la verdad? Or could it just be a lie? Comenzó a ver el costo de seguir a Jesús. He began to see the cost of following Así que Jesus. Jesús no se apresuró So Jesus didn't hurry para ir a buscar a Tomás y convencerlo. to go and find Thomas to convince him. El Señor esperó pacientemente. The Lord waited patiently. ¿Cuántas veces How many times no hemos tratado de ser persuadidos por otros have we been trying to be persuaded by others y no ha pasado nada? and nothing happens? Y hay veces hay que esperar. Sometimes you have to wait. A veces hay que esperar 8 días, Sometimes you have to wait 8 days. a veces hay que esperar meses Sometimes months. y a veces hasta años. Many times even years. O hay veces nunca lo vamos a ver apasionados. Or we'll probably never see that person passionate. Jesús regresó. Jesus returns. A pesar de todo el entusiasmo Despite all the enthusiasm con que los discípulos le hablaron a Tomás, with which the disciples spoke to Thomas, es interesante it's interesting cómo el desaliento cuando encaja en la vida de alguien, to see when discouragement is in someone's life. no importa lo que tú le digas, It doesn't matter what you tell them. le entra por un oído y le sale por el otro oído. It goes in one ear and it goes out the other. Debió haber un cambio en la vida de Tomás, There should have been a change in Thomas' life. pero las buenas noticias de Jesús, But the good news of Jesus, que es la resurrección, which is just the resurrection, la buena noticia de sus discípulos, the good news brought by his disciples, que Él resucitó, that he had resurrected, aumentaron más sus dudas, increased his doubts. hizo más resistencia a creer en Jesús. He resisted even more believing in Así Jesus. que queriendo hacerle un bien tal vez a los discípulos, So his disciples trying to do something good, pudieron decir como Pablo, le hice un mal, could have said like, wow, I did something worse. lo subí hasta el cielo I lifted him up to the heavens, y sin embargo estaba en el infierno todavía. but he was still in hell. Era difícil la vida de Tomás. Thomas' life was difficult. Y esa era por el desaliento que tanto controlaba su vida. It was because of all the discouragement that was controlling his life. Pero Jesús regresó otra vez. But Jesus goes once again, Y allí estaba Tomás en medio de los discípulos. and this time Thomas was there. De la misma manera entra Jesús. The same way he goes in. Las puertas cerradas The doors were closed, y él entra en medio de las paredes, and he goes through the doors and walls, mostrando que ya tenía un cuerpo glorificado. demonstrated that his body was glorified. Y se para frente a frente a Tomás. And he stands face to face with Thomas. Y eso es algo importante en el pasaje. And that's something very important in this passage. En esta ocasión Jesús tiene que ser bien directo a la persona. On this occasion, Jesus is very direct with the person. Pero cuando Jesús le habla a la persona, But when Jesus speaks to the person, en el pasaje de Juan 20, in the passage of John 20, Jesús no le hace ningún reclamo. Jesus doesn't reclaim anything. No lo pone en vergüenza delante de los demás, He doesn't embarrass him in front of everybody, sino de una forma muy paciente but in a patient way. le muestra cuánto Jesús lo ama. He shows him how much he loves him. A pesar de que no lo ha escuchado por 3 años y medio, Despite the fact he had already listened to him for 3 years, a pesar de que ha escuchado las enseñanzas más grandes de las Escrituras, despite the fact he had listened to the best teachings, a pesar de que ha sido entusiasmado por sus discípulos, despite the fact he had been encouraged by the disciples, Jesús pasiblemente Jesus passionately le enseña sus manos. shows him his hands. ¿Tú quieres ver mis manos, Tomás? Says, you want to see my hands, Thomas? Mira mis manos. Look at my hands. Yo me imagino que lentamente I could imagine that tuvo que slowly haber movido o levantado su túnica he had to lift up his para enseñarle su costado, to show him his side, para que Tomás pudiera ver for Thomas to see que a pesar de su desaliento, that despite his discouragement, a pesar de que a veces decía que le amaba, despite the fact that he sometimes said he él loved him, siempre le amaba he always loved him. Amén. y era capaz de ser paciente. He
He was willing to be patient. Pero es que el amor de Dios But God's love no es solamente para convencernos de que Dios nos ama. is not only to convince us that He loves us. El amor de Dios es para transformar nuestras vidas. God's love is to transform our Es lives. para que creamos en Él It's for us to believe in Him, y hagamos una confesión to confess that, como la que hizo Tomás. similar to Thomas. Tú eres mi Señor You are my Lord y mi Dios. and my God. Esto es obra del Espíritu Santo. But this is the work of the Holy Spirit. No es la obra de los compañeros de ellos, de Él. It's not a work of His friends. No es obra de cada uno de nosotros. It's not a work of each and every one. Es obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. It's the work of the Holy Spirit in each and every one of us. Es el Espíritu Santo de Dios. It's the Spirit of God Es el que nos puede hacer creer que Él es la resurrección. that will make us believe that He is the Y que resurrection. debemos de servir a un Dios vivo. That we should live, serve a living Con God gozo, con entusiasmo, with joy and enthusiasm, con perseverancia. perseverance, A pesar de que perdamos aún nuestra propia vida. despite the fact that we'll even lose our lives. Es obra del Espíritu Santo. It's the work of the Spirit of God. Tomás, Thomas, en esta ocasión, on this occasion, era el tiempo de Dios. it was God's time for him. Tomás Thomas no solamente fue desafiado was not only challenged a dejar la duda, to leave his doubt, sino Cristo lo desafió but Christ challenged him a creer to believe en que Él es la resurrección de la that he vida. was the resurrection and the life. Pero la historia no termina allí. But the story doesn't end there. La historia continúa. It continues. La historia continúa hasta este tiempo. The story continues till now. ¿Y por qué sabemos que la historia continúa? And how do we know that the story continues? ¿Por qué Jesús no termina la historia con Tomás? Why doesn't Jesus end with Thomas? Y continúa la historia hasta el día de hoy. But it continues to our day now. Y se presenta frente a cada uno de nosotros en este día. He stands before us today Por lo que Jesús le dice a Tomás después de esta confesión. with what he tells Thomas after this confession. En el versículo 29 Jesús le dice, In verse 29 he says, le dice a Tomás, he tells Thomas, porque me has visto, has creído. because you've seen me, you believe. Le dijo Jesús, Jesus tells him, dichosos blessed ustedes, are you. cada uno de nosotros somos dichosos. Each and every one are blessed. Dice, dichosos los que no han visto, He says, blessed are those who haven't seen, sin embargo creen. but have believed. Así que tú y yo no vimos a Jesús resucitado. So you and I haven't seen Jesus resurrected. No hemos visto sus manos, sus clavos, sus marcas de los clavos en sus manos. We haven't seen the marks in his hands with the nails. No hemos visto su costado atravesado por una lanza. We haven't seen his wounded side. Ninguno vimos colgado su cuerpo del madero. We've never seen his body hang from a Sin tree. embargo, creemos que Él es la resurrección. But we believe that he is the Y resurrection. eso es lo que nos anuncia la Navidad. That's what Christmas announces. Él es la resurrección. He is the resurrection. Y Él es la vida He is the life, eterna en Cristo Jesús. eternal life in Jesus Christ. Y cuando uno piensa en esta verdad, And when you think about this truth, en que Él es la resurrección that he is the y Él resurrection, es la vida, and he is the life, entonces yo puedo decir, tú eres mi Señor then I can say, you are my Lord y mi Dios. and my God. Ahora, ¿qué quiere decir mi Señor? Now, what does that mean to say he's my Lord? Cuando Tomás dice, tú eres mi Señor, When Thomas says he is my Lord, totalmente entendía esto. he completely understood this. Ahora tú eres mi dueño. Now you are my owner. Ahora te pertenezco a ti. Now I belong to you. Ahora todo lo que yo voy a hacer, Jesús, Now everything that I'm going to do, Jesus, no lo voy a hacer para mí, I'm not going to do it for me ni para mis compañeros, los discípulos, or for the disciples, porque ellos no son mis dueños. because they're not my owners. El mundo no es mi The dueño. world doesn't own me. Mis buenos pensamientos no son mis dueños. My good thoughts don't own me. Ahora tú eres mi dueño. Now you own me. Y todo lo que yo voy a hacer ahora, Jesús, And everything I'm going to do now, lo Jesus, voy a hacer para ti porque te pertenece mi vida a ti, I'm going to Señor. do it for you because I belong to you, Lord. Pero cuando dice también tú eres mi Dios, But when he says also you're my God, está pensando en el Dios de la promesa y del pacto, he's thinking about the God, the promise of the que covenant cumple sus promesas. that fulfills his promise. Y la promesa que Jesús And the promise which is Jesus. quería presentarle a Tomás, That Jesus wanted to present to Thomas. que Él es el Mesías, That he was the Messiah. el esperado, The one that was waited for. para darnos esperanza y vida, To give
promise in life para destruir a nuestro peor enemigo y último to enemigo, destroy our worst and last enemy, que es la muerte representada por Satanás. which is death represented by Satan. Entonces Tomás está diciendo, So Thomas is saying, Jesús, Jesus, ya mi vida no es un vaso vacío. now my life is not half empty. Mi vida está completa ahora. Now my life is complete. Tú eres mi dueño You are my owner. y tú eres el que cumple tus promesas. You're the one that fulfills your promises. Concluimos este pasaje. And we conclude this passage. Esta reflexión sobre la Navidad This reflection upon Christmas, a la luz de la resurrección de Jesús and you put it to the light of Jesus' resurrection frente al desaliento de este hombre. against the discouragement of this man. El desaliento que cada uno de nosotros durante este año 2013 This discouragement that every one of us hemos presentado en diferentes partes de nuestras vidas. presented in different areas of our lives. Que muchas veces ha sido una sobrecarga y una carga por lo que hemos hecho para Jesús. And many times we've just been overwhelmed by doing things for Jesus. A pesar de tu desaliento, Despite your discouragement, Jesús sigue paciente, Jesus is patient, tratando de motivarte a través del Espíritu Santo, trying to motivate you through His Spirit. que le sirva solamente a Él. For you to serve Him and Him only. Que estés en el tiempo y en el lugar correcto. For you to be in the right moment, right Que time. te acuerdes que Él es tu dueño. For you to remember that He is Que your tu owner. vida no te pertenece. That your life no longer belongs to you. Que no te olvides Now don't forget que Él es el que cumple sus promesas. that He fulfills His promises. No es nadie más. No one else. Sino todo el picture que puse, la foto que en el PowerPoint, But the picture that I put on the PowerPoint, en el segundo vaso, second cup, había un poco de agua en la parte superior. it was kind of overflowing. Parecía que estaba casi lleno. It looked like it was almost empty, full. Parecemos casi cristianos. That we're almost Christians. Pero la parte inferior del vaso But the inferior part of the cup está vacío. is empty. Por eso vives en el desaliento. That's why you live in this church. Por eso lo que comienzas no lo puedes terminar. That's why when you begin, you don't end. Por eso la iglesia es una carga para ti. That's why the church becomes a burden. Parece que estás lleno, That one which is full, pero estás medio vacío. where you're half empty. Necesitas confiar en Él. You need to trust Him. Necesitas creer. You need to believe Tu falta de fe your lack of faith en el Dios Todopoderoso in the God, the powerful God. te hace vivir como un cristiano, como Tomás. It makes you live like a Christian. ¿Te suena familiar esta historia? Does it sound familiar to you? Estás luchando con las palabras de aliento que otros te dan. Are you struggling with the words of encouragement that others give? Sirve a Cristo. Serve Christ, Síguelo a Él. follow Him. ¿O estás luchando contra el desaliento? Are you struggling with discouragement? ¿Cuántas veces How many times? muchas personas te han tratado de motivar Many people have tried to motivate you, y han visto todo como una sobrecarga? and you just see it as a burden. En vez de ver este tiempo Instead of seeing this time que Dios te ha dado para que le sirva that God has given you to serve, como un tiempo like the time that para reflexionar en todo lo que Dios ha hecho por ti in which you should reflect what God has done for you, y para gozarte en el Dios de tu salvación. to rejoice in the God of your salvation. Mi exhortación en este año que termina, I want to exhort you with this year that's ending. toma aliento, Take courage. desafíate a ti mismo a creer, Challenge yourself to believe. considera los ojos de la fe que Dios te ha dado, Consider the eyes of faith God has given you. que así inevitablemente That inevitably, Jesús vino un día Jesus came one day y cumplió su promesa and He fulfilled His promise para que tú seas parte de la historia de la redención so that you can be part of the history of redemption y cumpla los propósitos de Dios en tu vida, and to fulfill the purposes of God in your life. así como hay evidencias contundentes y verdaderas para la primera venida, In the same way that there's evidence of His first que coming, es la Navidad, which is Christmas, hay las mismas evidencias there's the same evidence y seguridad and security que Él va a cumplir su promesa, that He's going to fulfill His promise, que Él va a venir por segunda vez, that He's going to come a second time, pero no ya para salvar, but not to save Him, sino para condenar but to condemn a aquellos que no han creído those that haven't en believed Cristo Jesús. in Jesus Christ. Y yo te animo, And I encourage you, yo te motivo I motivate you a que creas to believe en el que aquel in Him que es el dueño de todo. who is the owner of everything. Es impresionante It's amazing al leer los evangelios when you read the Gospels y leer la historia de la Navidad, and you read the story of Christmas, cómo el Dios how God, todopoderoso the all-powerful God, en
entró a la humanidad came into en humanity. medio de hombres y mujeres infieles. In the middle of men and women who are Que vino a unfaithful. los suyos, mas los suyos no lo It recibieron. says they came to his own, but they didn't receive him. En hombres como Tomás, Pedro y Felipe, And men like Peter, Thomas, and Philip que estaban rodeados de la verdad hecha carne, were surrounded by the truth. no pudieron entender They couldn't understand. que el Emanuel estaba con ellos. And Emmanuel was with them. Por eso Jesús dice, That's why Jesus said, ustedes son dichosos. you are blessed. Ustedes no me han visto a mí, You haven't seen, pero han creído en mí. but you believe. Sigo siendo el Emanuel. And continue being the El Dios Emmanuel. que está con ustedes. The God with us. El Dios que le ayuda a ustedes. The God that helps you. El Dios que quiere salirte, sacarte de tu The desaliento. God that wants to take you out of El this Dios que situation. quiere motivarte. The God that wants to encourage Porque you. Él resucitó por ti. Because He resurrected for you. Él resucitó por He mí. resurrected for me. Para que la muerte no tuviera más parte en mi vida. So therefore no longer have reign over Para que my el life. miedo no sea más parte de mi vida. So fear would be removed. Para que el desaliento no sea más parte de nuestra vida. So discouragement would no longer be part of my life. Y eso es lo que tenemos que rescatar en las Navidades. That's what we have to rescue in Christmas. Fuera el desaliento. Remove discouragement. Porque Él venció la muerte. Because He defeated death. Recuerden Be reminded, brethren, que así como Jesús that in the same way Jesus cumplió su promesa fulfilled His promises en la Navidad, in Christmas, Él regresará otra vez por nosotros He will come again for us y nos dirá and will tell us lo mismo que le dijo a Tomás. the same thing He told Thomas. Dichosos ustedes, Blessed are you. nunca me vieron, You never saw me, pero creen que yo soy la resurrección. but you believe that I am the resurrection. Pongámonos de pie para orar. Let's stand up to pray.